El conflicto entre Georgia y Osetia del Sur en el año 2008 es un ejemplo destacado de cómo las dinámicas geopolíticas y las tensiones internacionales pueden llevar a situaciones críticas en las que los países se ven obligados a intervenir para proteger sus intereses y la seguridad de sus ciudadanos. El conflicto en Osetia del Sur había estado en curso durante los años antes del 2008 con tensiones étnicas, políticas y territoriales que habían llevado a una situación de inestabilidad. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió cuando el gobierno de Georgia, bajo la presidencia de Mikhail Saakashvili, actualmente preso en Georgia por corrupción, decidió emprender una operación militar para retomar el control de Osetia del Sur en agosto del año 2008. Esta acción por parte de Georgia y el asesinato a mansalva de civiles provocó una respuesta inmediata de la Federación Rusa. El gobierno ruso, liderado por el presidente Dmitry Medvedev y con Vladimir Putin como primer ministro, argumentó que la intervención militar era necesaria para proteger a los ciudadanos rusos y los pacificadores presentes en Osetia del Sur, los cuales fueron atacados por las fuerzas de Georgia, así como para evitar de esta forma con esta intervención una escalada del conflicto que pudiera afectar a toda la región del Cáucaso. La intervención militar rusa en respuesta a los ataques de Georgia marcó una clara línea roja en la política de seguridad de Rusia. Rusia dejó en claro que no toleraría ataques contra poblaciones rusas o contra regiones en las que tuviera intereses estratégicos y de seguridad. Esta acción también reflejó la visión rusa de su esfera de influencia en la región del Cáucaso y su papel como protector de las poblaciones rusas y minoritarias en otros países de la región. Desde una perspectiva geopolítica, el conflicto resalta la complejidad de las relaciones en la región del Cáucaso, donde múltiples actores con intereses divergentes interactúan. Además, el conflicto ilustra cómo las tensiones acumuladas y las acciones unilaterales pueden desencadenar respuestas significativas de otros estados, lo que a su vez puede tener consecuencias de largo alcance en las relaciones internacionales. Es sumamente interesante analizar la guerra de Osetia debido a sus grandes similitudes con el conflicto contra el régimen de Kiev en Ucrania, quien ha llevado a cabo políticas de genocidio y limpieza étnica contra las poblaciones rusas en las regiones del este, lo que obligó a la Federación Rusa a intervenir a principios del año 2022. El conflicto entre Georgia y Osetia del Sur en el 2008 también puede ser analizado desde la perspectiva de las relaciones entre potencias occidentales y Rusia en el contexto geopolítico global en los cuales la OTAN y Estados Unidos han buscado ir cercando a Rusia. La intervención rusa en respuesta a los ataques georgianos fue interpretado por muchos como una muestra de la resistencia rusa ante lo que se consideran intentos occidentales de expandir su área de influencia en la región del Cáucaso y debilitar a Rusia en el tan ansiado proyecto de desintegrar de una vez por todas a Rusia. En los años previos al conflicto, Georgia había buscado acercarse a instituciones occidentales como la OTAN y la Unión Europea. La perspectiva de Georgia de unirse a la OTAN había generado preocupación en Rusia, que veía esto como una amenaza directa a su seguridad y una violación de lo que se consideraba su esfera de influencia histórica. Para Rusia, la intervención militar en Georgia en 2008 también se vio influida por la percepción de que las potencias occidentales estaban tratando de desestabilizar a Rusia y la región del Cáucaso en un intento de expandir su influencia. Desde la perspectiva rusa, los intentos de apoyo y respaldo occidentales continuos a Georgia se consideraron un claro intento de debilitar a Rusia y socavar su posición en la región, y además ser un arma de doble filo para aumentar las tensiones étnicas, sociales y de alguna u otra manera aumentar también las perspectivas separatistas dentro de Rusia. Además, algunos analistas argumentan que las potencias occidentales vieron a Georgia como un socio estratégico en su objetivo de asegurar rutas energéticas y reducir la dependencia de Rusia en términos energéticos. De esta manera, la región del Cáucaso es clave en la geopolítica energética y los oleoductos y gasoductos que atraviesan la región son de gran importancia para el suministro energético europeo. Además de esto, hay muchas lecciones que podemos aprender de este conflicto. El conflicto entre Georgia y Osetia del Sur
que proporcionó también la intervención rusa, nos ha dado varias lecciones y oportunidades que influyen en la estrategia geopolítica en la región y en el escenario internacional en general. A continuación mencionaremos algunas de las líneas rojas impuestas por Moscú que fueron grandes lecciones aprendidas en este conflicto. Primero que nada, límites de la intervención militar. Rusia aprendió que la intervención militar en defensa de sus intereses y ciudadanos en el extranjero podría ser efectiva en términos de lograr sus objetivos inmediatos, pero también puede llevar a consecuencias imprevistas y críticas de la comunidad internacional que en su hipocresía juegan a un doble rol: por un lado intervenir libremente por el mundo y segundo criticar a quienes participan y llevan a cabo actos en defensa propia. En segundo punto, la defensa de intereses estratégicos. El conflicto reafirmó la importancia de defender los intereses estratégicos en regiones cercanas a sus fronteras. Rusia comprendió que ceder ante la expansión de la influencia occidental en áreas consideradas vitales para su seguridad podría minar su posición en la región. Además, esto fue una clara señal de fortaleza. La rápida y decidida intervención de Rusia envió una señal de fortaleza a otros países y actores regionales, subrayando su capacidad para proteger sus intereses y ejercer influencia en su esfera de influencia. Además de esto, fue un claro alineamiento con soberanía. El conflicto reforzó la posición de Rusia como defensora de la soberanía estatal y de los intereses de los ciudadanos rusos en el extranjero. Esto resonó en su política hacia otras regiones con poblaciones rusas, como lo sucedido luego en Ucrania y en los estados bálticos, donde los derechos humanos de los rusos parecen no valer nada. Además, podemos también tomar en cuenta que esto amplió la influencia en el Cáucaso. Rusia consolidó su influencia en la región del Cáucaso al establecer una presencia militar permanente y al mantener un control más directo sobre Osetia del Sur y Abjasia. Esta influencia permitió a Rusia ejercer presión política y económica en la región y a la vez salvaguardar esta región de las manos occidentales. Además, esta rápida intervención de Rusia fue una clara respuesta a la expansión de la OTAN. Este conflicto sirvió como una respuesta enérgica a los intentos de expansión de la OTAN hacia el este y demostró que Rusia estaba dispuesta a actuar para contrarrestar lo que considera una amenaza directa a su seguridad. Esto también lo podemos englobar en el juego de poder global. El conflicto subrayó la importancia de la geopolítica y de las interacciones entre las principales potencias globales. Rusia observó cómo las dinámicas entre potencias occidentales y regionales podían impactar en la política y la seguridad regional. De esta manera, se tomaron medidas de acuerdo a la magnitud de este conflicto. Este conflicto también llevó a Rusia a fortalecer sus relaciones con otros países que compartían intereses similares, como es el caso de China y la India. Esto ayudó a Rusia a diversificar sus alianzas y colaborar en áreas de interés mutuo. Además, Rusia aprendió a equilibrar la diplomacia con la gestión de crisis en situaciones de tensión, la cual demostró la necesidad de gestionar las respuestas internacionales y evitar el aislamiento diplomático, lo cual se convirtió en una lección valiosa que serviría años después con la operación militar de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Además de esto, este conflicto demostró la gran capacidad de adaptación de Rusia. El conflicto reafirmó la capacidad de Rusia para adaptarse a situaciones cambiantes en el escenario internacional y tomar medidas decisivas para proteger sus intereses y seguridad nacional. En conclusión, el conflicto entre Georgia y Osetia del Sur representó un punto de inflexión en la geopolítica regional y global. Este conflicto no solo tuvo repercusiones en la región del Cáucaso, sino que también ofreció lecciones valiosas para Rusia y la comunidad internacional en su conjunto. Desde la perspectiva de Rusia, el conflicto subrayó la importancia de salvaguardar sus intereses estratégicos y la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero. La intervención rusa marcó una línea roja en su política de seguridad, mostrando su voluntad de actuar en defensa de lo que considera su esfera de influencia y sus intereses. A nivel geopolítico,
El conflicto resaltó las dinámicas entre potencias occidentales y Rusia en la región del Cáucaso. Se evidenció cómo las ambiciones de expansión de la OTAN y los intereses energéticos regionales jugaron un papel en el desencadenamiento y desarrollo del conflicto. Las lecciones extraídas de este conflicto abarcaron desde la importancia de equilibrar la diplomacia y la intervención militar hasta la necesidad de comprender las complejidades de la geopolítica en una era de competencia global. Además, el conflicto ilustró cómo las acciones en una región específica pueden tener ramificaciones más amplias en el ámbito internacional. En última instancia, este conflicto entre Georgia y Osetia del Sur dejó una impresión duradera en la política regional y global. Sirve como recordatorio de cómo las tensiones, los intereses nacionales y las luchas por las influencias pueden converger en situaciones críticas que afectan la seguridad y la estabilidad en todo el mundo. Como testigo de una serie de lecciones valiosas, este conflicto continúa influyendo en la toma de decisiones y la estrategia geopolítica en la actualidad.